Hola mis amigos, Dios venga a bendecirlos abundantemente en el nombre del Señor Jesucristo. Usted que cree en el Señor Jesucristo sea bendecido. Usted que cree en aquel que Dios envió para salvar su vida, su alma, sea bendecido. Usted que cree en Él, sea bendecido. No importa la iglesia, la religión que usted frecuenta. Lo que importa es su consideración para con aquel que dio su vida por usted. Entonces, cuando una persona respeta, reconoce lo que Jesús hizo por ella, entonces ella está creyendo en Él y consecuentemente ella tiene el derecho de recibir sus favores, sus bendiciones. Nosotros hemos hablado sobre honrar al padre y a la madre, que es un mandamiento, que es una orden de Dios para todos los seres humanos. Y el honrar al padre y a la madre no es adorarlos, porque adorar es solo a Dios. Adorar es solo a Dios. Solo Él es digno de toda adoración, loor. Solo Él es digno de adoración. Pero a los padres, los hijos tienen la obligación de respetarlos, honrarlos con respeto. Usted respeta a su padre, a su madre. Usted respeta la autoridad de ellos sobre ustedes. Usted cree que ellos son mayores que usted, porque fue de ellos que nació usted o yo. Es así que sucede. Entonces, cuando nosotros honramos a nuestros padres, nosotros estamos considerándolos, respetándolos. Y esto es lo que Dios quiere de nosotros para con nuestros hijos, porque ellos, nuestros padres, representan, tipifican al propio Dios. Dios no es el creador de todas las cosas. Pues bien, cuando nosotros traemos a un hijo al mundo, entonces Dios nos dio la autoridad, el poder de Él, para que nosotros pudiésemos traer una criatura al mundo, engendrar una alma en este mundo. Cuando entonces un hijo o una hija reconoce esta autoridad del padre y de la madre, cuando los hijos honran a sus padres con respeto, los consideran como señores de sí aquí en la tierra, entonces estarán considerando también al propio Dios. Esto es tan simple. Vale la pena que nosotros hagamos así una introspectiva y meditemos sobre nuestros padres. Por ejemplo, yo les quiero decir a ustedes, a un título de ejemplo, mi papá, mi madre, nosotros fuimos 7 hijos. Sobraron 7 porque muchos se perdieron delante de la situación crítica que ellos vivían en aquellos tiempos. Entonces, ellos engendraron 7 hijos. 7 hijos. Todos nosotros los respetábamos y mucho, mucho. Entonces,
Ninguno de nosotros fuimos ladrones, bandidos, drogados, viciados. Nada de esto. Todos nosotros cubrimos y cumplimos nuestra misión de vivir, casarnos, constituir familia, etcétera, etcétera, etcétera. Apenas uno de nosotros, apenas uno, se desvió de esta conducta y cuando él comenzó a envolverse con otras mujeres, él obviamente engendró hijos, hijos con una, hijos con otra e hijos con otra aún, tercera. ¿Qué fue lo que sucedió al final? Él murió más temprano, él murió antes. No es Dios que lo estaba castigando, es porque él quebró aquel orden, aquella disciplina. Sucedió también con el caso de Esther, o de la familia de Esther. Eran 8 hijos. Los 8 hijos fueron criados de la misma manera, con respeto, reverencia a sus padres, con la honra a sus padres. Y todos los 8 hijos se casaron, tuvieron familias, etcétera, etcétera, etcétera. Apenas una tuvo la infelicidad de casarse con un joven que no tuvo la misma educación que ella tuvo. Entonces el casamiento se deshizo y ella se casó nuevamente. Ella se casó con una persona que es de Dios. Quiere decir, ella consiguió reconstruir su hogar. O sea, todos nosotros, en general, nos casamos y vivimos con nuestras respectivas esposas durante muchos años. Nosotros estamos casados, Esther y yo, hace 53 años. Vamos a cumplir ahora en diciembre. Entonces, esto muestra que cuando los hijos, esto es lo que yo quería probarles a ustedes, cuando los hijos son criados en el temor a Dios, porque el temor a Dios es temer a los padres, respetar a los padres, honrar a sus padres. Cuando nosotros somos criados en este padrón, Dios garantiza larga vida. Y bien, nosotros hemos tenido de esto, usted sabe de esto, y yo aprendí por el Espíritu Santo, esta es una experiencia personal, después que conocí a Jesús, es que yo tuve esta instrucción, esta inspiración, esta dirección. Yo cuando me fui a casar, yo sabía, tenía conciencia antes de casarme que si yo me casase con una persona, con una mujer, que una joven no tuviese los mismos principios que nosotros tuvimos con nuestros padres, si yo me casase con una joven que fuese malcriada, rebelde con sus padres, que fuese, en fin, que no respetase a sus padres, que no honrase a sus padres, puede tener seguridad que no iba a funcionar. Y ahí mi salvación iría a correr riesgo. Entonces lloré, pedí, clamé para Dios para que me envíe a la persona correcta. Y entonces nos conocimos, Esther y yo. Dios es quien me envió a Esther. Entonces, usted ya tiene que haber escuchado hablar, los antiguos hablaban, mi madre hablaba que cuando es una buena hija, es un buen hijo, entonces la buena hija va a ser una buena esposa y una buena madre. El buen hijo, con un espíritu del padre, que honra a los padres, él va a ser un buen marido y un buen padre. Porque este es el orden, la disciplina divina. Pero esta disciplina, esta orden, ella comienza con honrar a los padres. Y cuando se honra a los padres, cuando se respeta a los padres, en el fondo se está respetando al propio Dios. Porque
padres tipifican a Dios en la vida de los hijos, tipifican al Creador. Es Él quien nos dio condiciones de engendrar a otras criaturas. Esto es muy importante. Tanto usted que se va a casar, usted que se va a relacionar con otra persona, usted tiene que pensar bien. Porque si aquella persona con la cual usted va a relacionarse no honra a los padres, no respeta a los padres, es rebelde con los padres, con seguridad también será rebelde con usted. Y no va a funcionar el casamiento. Esta es la razón de que muchas familias han sido destruidas. Usted sabe, la cosa más difícil, más infeliz aquí en este mundo es un mal casamiento. Porque usted convivir con una persona diferente a usted, criada con otros principios, usted convivir con esta persona y adaptarse a ella es muy complicado. Es muy difícil. Entonces, en el ejemplo de la familia de Esther, eran 8 hijos. En mi familia, en mi casa, éramos 7 hijos. Nosotros llegamos a esta conclusión por el Espíritu Santo que si yo encontrase una joven que fuese de mi agrado, que lo que mis ojos se hechizasen y me entregase para ella, con seguridad, si ella no tuviese los principios que yo tenía, que yo recibí de mis padres, no iría a funcionar de ninguna manera. Dios me mandó a la persona correcta, combina perfectamente conmigo, gracias a Dios, gracias a Dios. Ahora, es interesante que ella tiene una hermana que se casó mal, se casó con un muchacho, ¿sabe? Aquellos muchachitos, esos hijos de papá. Ella se casó que se estaba casando bien con el muchacho porque él tenía una buena vida, solo que no duró mucho el casamiento. ¿Por qué? Aquel muchacho no respetaba a sus padres. Entonces el casamiento de ella fue deshecho. Pero como ella había recibido los principios de su padre, de sus padres, ella reconstruyó su hogar. Ella tuvo el privilegio de reconstruir su hogar y reconstruir con el segundo marido y viven maravillosamente bien. ¿Por qué? Porque Dios honró a aquella joven. Dios honró. Ella fue fiel a sus padres, fue fiel a los principios de Dios. Ya no sucedió lo mismo con mi hermano. Él se casó muy bien, muy bueno, etc. Pero por causa de él no conducirse con el principio de familia, voy a decir la palabra, él era un engañador, usted sabe. Entonces, el casamiento fue deshecho la primera y segunda vez y después la tercera vez, y él fue para la sepultura, joven, nuevo, porque no guardó los principios de mi papá y mi mamá que nos habían dado. Entonces yo hablo esto, amiga, amigo, para usted que se va a relacionar con otra persona. Vea bien si aquella persona, ella honra, ella respeta a sus padres. No es solamente amar. No, yo amo a mi padre, a mi madre. No, esto no. Pero respetar. A veces usted ama, pero no respeta. Vea bien. Coloque esto como un principio y no sirve que la persona pertenezca a la misma iglesia, a la misma denominación, porque nosotros hemos visto esto también dentro de la Iglesia Universal del Reino de Dios. Muchos jóvenes se envuelven con otras jóvenes y quieren casarse, solo que aquellos jóvenes que tienen
el principio de Dios, tienen el Espíritu Santo, se envuelven con una joven que no tiene el Espíritu de Dios, que no tiene este temor para con Dios, no respeta a sus padres, él se va a casar y va a ser un infierno, aunque sea pastor, porque se casó con una persona que no tiene los principios de la palabra de Dios. Usted entendió, mi amiga, mi amigo. Y esto es importante, porque usted ve que muchos están en el infierno por causa de la destrucción en el hogar. Solo esto. Nosotros hemos visto ayer el testimonio, el ejemplo de Esaú. Dios odió a Esaú y no permitió que él heredase el derecho de la primogenitura porque él era rebelde a sus padres. Él era rebelde a los padres. Él hacía lo que le desagradaba a los padres. Entonces, yo quería que usted pensase bien en este aspecto, porque la vida del ser humano, la humanidad depende de esto. En el mundo hay un caos, porque los matrimonios no existen matrimonios, existen que las personas se juntan nada más. Entonces va engendrando hijos indignados que se van a casar, indignados que van a engendrar a otros hijos, y va a ¿qué? Va a suceder esto aquí. Billones de seres humanos indignados. Y nosotros tenemos el mundo en un caos. Estamos viviendo el final de los tiempos. Jesús dice que al final de los tiempos el amor se enfriaría. Este es el amor que se enfrió. El casamiento es hecho, si no funciona, a veces la persona se casa ya programando. Si no funciona, ya tiene otra en el lugar, otra persona. Esta es la realidad. Entonces, amiga, amigo, cuando usted se case, yo creo en mi fe, y yo paso esta fe para usted. Quien quisiera, amén. Gracias a Dios. El principio mío es este. Primero, Dios. Él tiene que ser el primero en mi vida. Es el asta vertical de la cruz. Mi relación con Dios. Segundo, en mi vida, mi relación con mi esposa. Entonces, primero Dios, luego mi esposa, que son los brazos de la cruz. Entonces, Esther y yo formamos los brazos de la cruz. Esta es la cruz que Jesús dice, yo creo. Quien quisiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Esta es la cruz. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Primero Dios, después la esposa. Entonces, usted que participa en este momento, que está planeando casarse, que se está arreglando, está preocupándose tanto por la ropa, el vestido, con la ropa que se va a colocar en el día del casamiento, usted debería preocuparse primero si aquella persona con la que usted va a unir su vida, porque cuando usted se casa con una persona, cuando se junta con alguien, cuando usted cohabita con alguien, cuando tiene relación sexual con una persona, usted y aquella persona se vuelven una sola carne. Imagínese ser una sola carne dividida entre sí. Ese es un infierno. ¿Es o no es? Entonces, busque a una persona que tenga este principio de respeto, de temor para con sus padres. Si esta persona teme a sus padres, respeta a sus padres, usted ve esto, el comportamiento de ella para con sus padres, entonces usted puede creer porque aquella persona va a ser, si es mujer, ella va a ser una buena esposa y va a ser una óptima madre. Ahora, si es un hombre y se va a casar con él, si él es un buen hijo, va a ser un buen marido. Si él es un buen hijo, él va a ser un buen padre.
Y este es el principio de la fe inteligente, de la fe que piensa, pesa, que suma, que hace las cuentas y llega a la conclusión, es esto aquí. Es esto lo que yo quiero. Entonces, el principio del matrimonio es extremadamente importante en su vida. Nosotros luchamos para que las personas reciban el bautismo con el Espíritu Santo. Lo primero, la relación de esa persona con el propio Espíritu Santo, porque está escrito, quien se une al Señor es un espíritu con Él. Entonces, primero usted y Dios. Después es su casamiento. Usted y la persona con cual va a vivir todo el resto de su vida. Esta persona tiene que temer a Dios. Esta persona tiene que respetar, honrar a sus padres. ¿Entendió? Ahí viene la persona y dice, pero obispo, ¿y si mis padres, los padres de él murieron? Él no conoce a sus padres. ¿Cómo será? El Espíritu Santo. Él tiene que tener el Espíritu Santo. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted va a querer que Él tenga también el Espíritu Santo. Si usted no tiene el Espíritu Santo, usted no va a hacer ninguna cuestión de que Él lo tenga también. Pero si usted tiene el Espíritu Santo, usted va a querer una persona que tenga el mismo espíritu que usted para que entonces el casamiento sea feliz. Yo puedo hablar esto con usted. Yo puedo hablar esto con ustedes. Yo puedo enseñar esto, puedo predicar sobre casamiento. Además, no solamente yo y mis compañeros, mis colegas, los pastores, los hombres de Dios que sirven a la Iglesia Universal de Dios. Quien no sigue esta disciplina, tarde o temprano, ellos salen, dejan la obra. Dios los bendiga y hasta mañana, en el nombre del Señor Jesús. Amén.